Se rieron del caballo flaco que le regaló su abuelo, pero nadie olvidará el final. Un abuelo le regaló a su nieto un caballo flaco y desnutrido. Todos se burlaron, pero lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias que te harán creer en lo imposible. ¡Lucas, corre!, gritó don Aureliano con la voz quebrada por el viento de la mañana. El sonido de los cascos retumbó por la callejuela empedrada como si una estampida bajara de los cerros. Lucas, con los pies embarrados y el corazón golpeándole el pecho, apenas alcanzó a apartarse antes de que el caballo desbocado pasara rozándole el hombro. El animal, enorme y fuera de control, arrastraba tras de sí una cuerda rota, como si hubiera escapado del corral del mismísimo demonio. Los vecinos salieron de sus casas, asomando la cabeza entre las cortinas o saliendo al umbral, con esa mezcla de morbo y preocupación que solo ocurre en los pueblos donde cada cosa, por pequeña que sea, se convierte en suceso. «Es el centella de don Ramiro», murmuró una mujer con el rebozo apretado contra el pecho. «Ese animal va a matar a alguien un día de estos». Lucas se levantó del suelo, sobándose el brazo. Don Aureliano llegó a su lado con paso lento, pero firme. Tenía los ojos oscuros como el café sin azúcar, llenos de esa dureza que se gana con los años vividos sin rendirse. «¿Te lastimaste?», preguntó el abuelo, sin perder de vista la dirección por donde se perdió el caballo. «No, solo fue el susto», respondió Lucas, bajando la mirada. Don Aureliano asintió. No necesitaban decir más. El peligro ya había pasado, pero el mal sabor seguía en el aire, como polvo suspendido. Una mujer desde la esquina, doña Efigenia, soltó un comentario con tono venenoso. «Ese animal no se calma porque no lo monta un verdadero jinete. Qué lástima que los jóvenes de ahora no sepan cómo se doma con respeto». Don Aureliano clavó los ojos en ella por un instante. No dijo nada. Caminó hacia el borde de la plaza, donde un grupo de hombres ya hablaba con voz alta, como si el incidente fuera la chispa perfecta para encender viejas tensiones. Lucas, en silencio, siguió a su abuelo. Sabía que el pueblo era como una olla de presión que hervía en chismes, recuerdos mal resueltos y secretos que todos conocían pero nadie decía en voz alta. Mientras regresaban a casa, pasaron frente al taller de don Ramiro. Ahí estaba Fabián, su hijo, aceitando la montura con aire de superioridad. Al verlos pasar, soltó una carcajada exagerada. «Cuidado, Lucas. No vayas a morir de miedo la próxima vez que veas un caballo de verdad». Don Aureliano detuvo el paso. Se volvió despacio. «Tal vez algún día aprendas que el miedo no se quita gritando», le dijo, sin levantar la voz. Fabián frunció el ceño, pero no respondió. Su padre, desde dentro, lo llamó con un gruñido y él entró de inmediato. El camino hasta la casa de adobe fue silencioso. Lucas pateaba piedritas, sintiéndose más pequeño que nunca. Había algo en el aire ese día, algo más denso que el frío habitual de la sierra. Tal vez era el peso de lo no dicho, tal vez era solo que el pueblo olía más a historia que a presente. En el patio trasero, don Aureliano se detuvo junto a una pequeña parcela de tierra húmeda. De un rincón salió un relincho suave, casi un susurro. Lucas se acercó. Era un viejo caballo color ceniza, huesudo, con las costillas marcadas bajo el pelaje opaco. «¿Ese es de nosotros?», preguntó Lucas frunciendo el ceño. Don Aureliano acarició el cuello del animal con una ternura que pocas veces mostraba. «Sí, se llama Esperanza. Llegó ayer antes del amanecer». Lucas lo miró, confundido. «¿Y para qué lo queremos? Parece enfermo». El abuelo no respondió de inmediato, solo acarició el hocico del caballo y luego, sin mirar al niño, dijo: «Porque a veces lo que parece débil es lo único que queda en pie cuando todo lo demás se ha rendido». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Lucas sintió algo distinto en su pecho. No era miedo ni vergüenza, era una pregunta que no sabía cómo formular.
Y así, bajo el cielo nublado de San Gregorio del Valle, entre el eco de los cascos de un caballo desbocado y el murmullo viejo de la tierra, algo comenzó. Lucas se despertó antes de que cantaran los gallos. La luz tenue del amanecer apenas tocaba las tejas del techo, y el frío se colaba por las rendijas de la vieja ventana, como una mano silenciosa buscando sus huesos. Se puso el suéter grueso de lana que le había tejido su abuela antes de morir y salió en puntas de pie al patio. Esperanza lo esperaba junto al corral, quieto, casi inmóvil. A Lucas le parecía que ese caballo no solo tenía el cuerpo cansado, sino el alma apagada. Se le acercó despacio con la respiración contenida, como si temiera romper algo frágil. «Buenos días, flaco», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Esperanza no retrocedió, pero tampoco reaccionó. Solo parpadeó lentamente, como si estuviera atrapado en algún recuerdo que lo mantenía lejos de ahí. Lucas apoyó la frente contra su cuello. El olor a tierra y cuero viejo le llenó la nariz. Era el mismo olor del establo donde su abuelo guardaba los arreos viejos. Ese lugar donde él pasaba horas imaginando que montaba a toda velocidad, como en las historias que don Aureliano contaba después de cenar. El sueño de Lucas era claro desde que tenía memoria. Quería ser jinete. No uno de feria, no de los que solo se montan para lucirse. Él quería correr libre entre cerros, domar sin golpes, entender a los caballos como su abuelo lo hacía con solo mirarlos. Pero sabía que nadie lo tomaba en serio. No con ese cuerpo flaco, con esas manos torpes, con esa forma de hablar bajito como si pidiera permiso para existir. Algún día, le dijo a Esperanza, con la frente aún apoyada en su cuello, «Algún día vas a correr conmigo, te lo juro». El chillido de la bisagra en la puerta de la cocina lo sacó de sus pensamientos. Don Aureliano se asomó, con una taza de café en la mano y los ojos clavados en él. «¿Ya desayunaste?» Lucas negó con la cabeza. «Pues ven, que no se vive solo de sueños». La cocina olía a leña y pan tostado. Mientras comían, el celular viejo del abuelo vibró sobre la mesa. Era raro que alguien llamara a esas horas. Don Aureliano frunció el ceño al ver el número y sin decir nada se lo tendió a Lucas. «Es tu mamá». Lucas tragó saliva. Hacía semanas que no hablaban. Tomó el teléfono con cuidado como si fuera algo prestado. «¿Ma?», dijo, apenas audiblemente. La voz al otro lado sonaba apurada como siempre. «Hola, mi amor. Solo llamo para saber si estás bien. No tengo mucho tiempo. ¿Cómo está tu abuelito?» «Bien, estamos bien». Hubo un silencio corto, incómodo. «Mira, puede que me cambien de turno en la fábrica. A lo mejor en diciembre pueda ir unos días. No prometo nada, ¿sí?» Lucas asintió, sabiendo que ella no podía verlo. «Sí, está bien. Cuídate mucho, ¿sí? Y hazle caso a tu abuelo». «Sí, ma». Y la llamada terminó. Sin promesas reales, sin «te extraño» ni «te quiero». Solo ese huequito en el pecho que se hacía más grande cada vez. Don Aureliano no dijo nada, pero al pasar por su lado, le apretó el hombro con fuerza. Fue suficiente. No necesitaban palabras para entenderse. Esa tarde, mientras el pueblo seguía su rutina, los perros peleando por migajas, las mujeres barriendo las aceras, los hombres en la cantina, Lucas tomó una decisión. Si nadie más creía en él, no importaba. Él sí creía. Y tenía un caballo flaco, una promesa hecha al amanecer, y una historia que apenas empezaba. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando don Aureliano entró al cuarto de Lucas sin tocar la puerta. Llevaba el sombrero puesto y las manos sucias de tierra. «Ponte las botas, chamaco», dijo sin más. «Tenemos algo que hacer». Lucas se frotó los ojos, medio dormido, y lo miró confundido. «¿Tan temprano?» «Sí, hoy no es un día cualquiera». No preguntó más. Cuando el abuelo hablaba con ese tono seco, era mejor seguirle el paso. En silencio, cruzaron el patio y bajaron por el camino de piedra que llevaba a los corrales del fondo. El aire olía a heno húmedo y a leña recién encendida. «¿Qué pasa, abuelo?»
preguntó al fin Lucas, tratando de mantener el ritmo. Don Aureliano se detuvo frente al viejo establo. Empujó la puerta de madera, que crujió como si no hubiera sido abierta en años. Dentro, entre sombras y polvo, algo se movió. Lucas entrecerró los ojos y lo vio. Un caballo delgado, casi esquelético, estaba amarrado a un poste. Tenía el pelaje gris ceniza, tan opaco que parecía cubierto de ceniza real. Sus costillas se marcaban como si la piel apenas lograra cubrirle los huesos. Lucas se quedó quieto. El animal lo miraba con ojos enormes, tristes, llenos de algo difícil de nombrar. No miedo, no rabia, era otra cosa, una mezcla de resignación y esperanza vieja. ¿Qué hace aquí?, murmuró. El abuelo se apoyó en el bastón y lo observó. «Es tuyo». Lucas giró la cabeza incrédulo. «¿Mío? Sí, te lo regalo». El silencio fue largo, tan largo que solo se oía el zumbido de una mosca dando vueltas. «Pero, abuelo», balbuceó Lucas, «está muy flaco, parece enfermo». «Puede ser», respondió el viejo sin perder la calma, «pero todavía respira, y mientras respire, hay algo que vale la pena cuidar». Lucas no supo qué decir. No era el regalo que esperaba. Había soñado con una montura nueva, tal vez un potro joven, fuerte, que pudiera montar en el festival. No esto, no ese animal cansado que apenas podía sostenerse. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Esperanza». Lucas soltó una pequeña risa incrédula. «¿Esperanza? Así es», contestó don Aureliano con un brillo distinto en la mirada. «Y no lo puse yo, ya tenía ese nombre cuando lo encontré». El niño se acercó despacio. Esperanza lo observó con cautela, pero no retrocedió. Lucas alargó una mano y rozó su hocico. La piel era áspera, caliente, viva. Por un instante, algo dentro de él se encendió. «Está bien», dijo en voz baja. «Gracias, abuelo». El viejo asintió, satisfecho. «No me des las gracias todavía. Cuidarlo será trabajo tuyo, alimentarlo, curarlo, enseñarle que no todos los hombres son crueles». «¿De dónde vino?», preguntó Lucas. Don Aureliano tardó un momento en responder. «De un lugar donde lo olvidaron», y se alejó, dejándolo solo con el caballo. Lucas permaneció ahí largo rato, sin saber por qué sentía una mezcla tan rara de pena y emoción. Luego le habló, como si el animal pudiera entenderlo. «No te preocupes, flaco. Si mi abuelo dice que aún sirves, le creo». Esperanza soltó un resoplido suave, como si respondiera. El viento movió la puerta del establo, dejando entrar una ráfaga de luz que cayó justo sobre ellos. Por un momento, Lucas pensó que el caballo parecía distinto bajo ese brillo, como si la flacura no pesara tanto. A lo lejos, el eco de una risa burlona se escuchó desde el camino. Fabián, el hijo del hacendado, montaba su caballo lustroso mientras señalaba hacia el establo. «¿Ese es tu regalo, Lucas?» «¡Ja! Pues que no se te muera antes de aprender a caminar». Lucas sintió la sangre hervirle. Quiso gritarle algo, pero don Aureliano apareció detrás, mirándolo fijo. «No gastes palabras en quien no entiende», le dijo. «Demuéstrales con hechos». El niño asintió, apretando los puños. Ese día, sin saberlo, Lucas aceptó más que un caballo. Aceptó una promesa, una carga y una historia que el destino aún no le había contado. Era domingo y la plaza de San Gregorio se llenaba como de costumbre. Los niños corrían detrás de una pelota de trapo. Los viejos discutían ajedrez bajo el árbol grande del centro y las mujeres conversaban sentadas en las bancas con bolsas de mandado a los pies. Lucas caminaba al lado de Esperanza, sosteniéndolo con una cuerda corta atada al cabestro. El caballo avanzaba despacio, con el paso torpe de quien todavía no se acostumbra a caminar en terreno firme. A cada paso, las miradas se clavaban en ellos. Algunas eran discretas, otras sin vergüenza. «Mira nada más, si no es el nuevo jinete del pueblo», gritó alguien desde la carnicería. Las risas estallaron como petardos. Lucas bajó la cabeza, sin soltar la cuerda.
Una señora comentó en voz alta lo suficiente para que se escuchara. «Ese animal ni para carne sirve. Pobrecito el niño. Se ve que ya no le compran ni un burro». Lucas tragó saliva. Sintió como el rostro le ardía, pero siguió caminando, aunque algo dentro del pecho se le apretaba, y entonces, como si lo hubiera estado esperando, apareció Fabián. Montado en su caballo lustroso, con la silla nueva y botas brillantes, dio un par de vueltas en la plaza, antes de detenerse justo frente a ellos. «¿Y eso qué es?», dijo señalando a Esperanza. «¿Una escoba con patas?». Las carcajadas volvieron, esta vez más fuertes. Los otros niños se acercaron para ver mejor, algunos con piedras pequeñas en la mano. Lucas apretó la cuerda y detuvo a Esperanza, que se agitó levemente. «No tienes que burlarte, Fabián», dijo sin alzar mucho la voz. «No te ha hecho nada». «No, pero ofende a la vista», respondió el otro sonriendo con crueldad. «Mira nada más, se le ven los huesos. ¿No te da pena andar con eso por el pueblo?». Lucas abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En cambio, se escuchó una voz desde atrás. «Peor es andar con el corazón hueco», dijo don Aureliano, que había llegado sin que nadie lo notara. «Eso sí da vergüenza». Fabián se giró, incómodo. El silencio fue inmediato. Todos sabían que con don Aureliano no se jugaba, aunque ya estuviera viejo. «Es solo una broma, don Aureliano», dijo Fabián, tratando de no mostrar nervios. «Las bromas sirven cuando hacen reír a todos, no cuando aplastan a uno solo», respondió él con firmeza. «Y tú deberías saberlo, hijo de quién eres». Fabián bajó la mirada un segundo, pero luego tiró de las riendas y se alejó, seguido por su grupo. Lucas sintió que podía volver a respirar. Esperanza, como si entendiera, resopló suavemente. «¿Estás bien?», le preguntó el abuelo. Lucas asintió, aunque tenía los ojos vidriosos. «No me molesta que se burlen de mí, pero de él sí. No es justo». Don Aureliano puso una mano en su hombro. «La justicia en este pueblo no se grita, se demuestra con hechos. Si quieres que te respeten, enséñales quién eres. No hoy, no con palabras. Cuando llegue el momento». Lucas no respondió. Solo miró a Esperanza, que seguía firme a su lado. Flaco, sí, pero vivo, presente. Y por primera vez sintió que no estaba solo. Lucas despertó antes que el sol, ya no por obligación, sino por costumbre. En su mente, desde que abría los ojos, solo había una cosa: esperanza. Cruzó el patio con paso rápido, una cubeta de agua en una mano y un costal pequeño de alimento en la otra. Al abrir la puerta del establo, el silencio lo envolvió. Solo se escuchaba el respirito pausado del caballo, aún recostado sobre la cama de paja. «Buenos días, flaco», susurró Lucas, dejando la cubeta cerca. Esperanza giró la cabeza despacio. Aún no relinchaba, ni se acercaba, pero tampoco se apartaba. Y eso, para Lucas, ya era un avance. «Vamos poco a poco», le dijo, como si hablarle fuera tan natural como respirar. Don Aureliano apareció al rato con una jarra de metal y una bolsa de alfalfa. Lo observó en silencio un momento antes de acercarse. «No se le echa el alimento así nomás», dijo sin tono de regaño, más bien como quien corrige con cariño. Se agachó, metió las manos en la bolsa y mostró cómo preparar una mezcla con salvado, zanahoria rallada y un poco de agua tibia. «Esto le ayuda a recuperar fuerzas sin reventarle el estómago», explicó. «Y hay que darle tiempo. No te desesperes si no come todo al principio». Lucas asintió, atento a cada movimiento. Durante días, la rutina fue la misma: limpiar el corral, revisar las patas, cepillarle el lomo con una escobilla suave, hablarle bajito. Don Aureliano enseñaba sin adornos, sin frases largas, solo lo justo. Pero cada palabra pesaba, cada gesto era enseñanza. Una tarde, mientras Lucas le limpiaba las pezuñas, notó algo diferente. Esperanza había comenzado a mover la cola con más energía. Su pelaje ya no lucía tan opaco.
Y lo más sorprendente, cuando Lucas entró esa vez, el caballo relinchó bajito como dándole la bienvenida. ¿Lo viste?, le dijo emocionado a su abuelo. Don Aureliano no respondió enseguida. Caminó despacio hasta el caballo, lo miró a los ojos y luego miró a Lucas. Está empezando a confiar en ti. Eso no se logra con gritos ni con látigos. Se gana con paciencia. Lucas sintió un calor en el pecho que no supo cómo explicar. Era como si algo dentro de él también empezara a sanar. Pero no todo era fácil. Una noche, Esperanza se negó a comer. Estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro. Lucas no durmió, sentado junto al establo, escuchando cada paso nervioso del caballo. Cuando salió el sol, tenía ojeras profundas y la cara manchada de tierra. No siempre va a ser parejo, dijo don Aureliano, viéndolo desde la puerta. A veces retroceden antes de avanzar. Lucas se limpió las manos en los pantalones, agotado pero firme. «No me voy a rendir». El viejo lo miró, serio, y asintió. Esa misma tarde, mientras cepillaba a Esperanza, Lucas notó algo más. Un pequeño lunar oscuro justo debajo del ojo derecho del caballo. Se acercó con curiosidad, tocándolo con la yema del dedo. «Oye, flaco, tú tienes historia, ¿verdad? Fue solo un momento». Pero algo en los ojos de Esperanza, una chispa, un destello, un temblor, le hizo sentir que no estaba tan equivocado. Desde entonces, Lucas dejó de hablarle como a un animal. Le hablaba como a un compañero, como a un igual. Y aunque nadie más lo notara aún, Esperanza ya no estaba solo. El zumbido de una motosierra cortando leña se escuchaba desde la entrada del rancho de don Ramiro. Un lugar amplio, con cercas recién pintadas, pasto recortado y caballos que relucían al sol como si fueran de bronce. A diferencia del terreno polvoriento de don Aureliano, ahí todo olía a poder y a dinero viejo. Lucas pasó por el camino de grava, con Esperanza a su lado. Solo quería cruzar rumbo al manantial, donde solía llevarlo a beber agua fresca. Pero apenas pisaron la sombra de un sauce cercano, una voz se clavó como cuchillo en el aire. «¡Oye tú, el de la carreta con patas!». Fabián, apoyado en una valla, masticaba una ramita mientras lo miraba con una sonrisa burlona. Detrás de él, otro par de muchachos reían, encantados con el espectáculo. Lucas fingió no oír, pero Fabián insistió. «No tengas pena, Lucas. Si quieres, mi papá te presta uno de sus caballos de verdad para que no hagas el ridículo en el festival». Lucas se detuvo. Sintió que la sangre se le subía a la cara, pero respiró hondo y apretó la cuerda de Esperanza. Siguió caminando, sin voltear. «Mira nomás», dijo Fabián con voz más alta. «El valiente se traga la lengua cuando lo sacan de su corral de pobres». Antes de que pudiera responder, una voz más profunda, más seca, retumbó desde el pórtico de la casa. «Fabián, basta». Don Ramiro estaba parado con las manos en la cintura, la mirada dura como piedra. Llevaba una camisa blanca impecable, botas brillantes y ese aire de superioridad que parecía pegado a la piel. Fabián bajó la cabeza como niño regañado. Don Ramiro caminó lentamente hacia la cerca y miró a Lucas como si observara una piedra en el camino. «¿Así que eres tú el que anda paseando esa bestia por todo el pueblo?», preguntó, sin disimular el desprecio. Lucas no respondió. Solo acarició el lomo de Esperanza. «Tu abuelo fue buen jinete hace años», continuó don Ramiro. «Pero los tiempos cambian y no todo se hereda, muchacho. Ni el talento, ni la dignidad». Las palabras le pegaron a Lucas como bofetadas, pero no bajó la mirada. «Yo no necesito que me hereden nada», dijo con voz firme. «Todo lo que aprenda lo voy a sudar». Don Ramiro sonrió, pero era una sonrisa vacía, fría. «Eso espero, porque si entras al festival con ese animal, te van a aplastar. Y no quiero que luego digan que fue culpa de los míos».
Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Fabián lo miró de reojo, burlón, y escupió cerca del camino mientras Lucas pasaba. El camino hasta el manantial se sintió más largo que nunca. Lucas caminaba en silencio, masticando cada palabra que había escuchado. No era solo burla, era amenaza. Era el recordatorio de que en San Gregorio los poderosos seguían decidiendo quién tenía derecho a soñar. Pero al llegar al agua, mientras Esperanza bebía tranquila, Lucas se agachó, tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó escurrir entre los dedos. «No importa lo que digan», le murmuró al caballo, «lo vamos a hacer, aunque sea lo último que intente». Y en ese momento no sonó música ni bajó ningún rayo del cielo. Pero por primera vez, Esperanza levantó la cabeza, lo miró directo y relinchó. Fuerte, vivo, como si respondiera, «Yo también estoy contigo». Esa noche el viento bajó más helado que de costumbre. Don Aureliano puso más leña al fogón y el crepitar del fuego llenó el silencio en la cocina. Lucas se sentó a su lado, con las manos abiertas cerca del calor, pero la cabeza lejos, girando con preguntas. «Abuelo», dijo al fin, sin mirarlo, «¿tú sabías lo que iban a decir en el rancho?». Don Aureliano no contestó enseguida. Sacó un cigarro de tabaco, lo encendió con calma, como si el tiempo le perteneciera. «Claro que sí», respondió con la voz gruesa y pausada. «Esa gente no sabe ver más allá de su propia cerca. Si algo no brilla, no les interesa». Lucas apretó los labios. Estaba cansado de aguantar burlas, de ver a Esperanza como el hazmerreír del pueblo. «Entonces, ¿por qué me lo diste?», preguntó. «¿Por qué a él?». El viejo se quedó callado unos segundos más y luego señaló hacia el corral, donde la silueta del caballo se dibujaba bajo la luna. «Porque hay cosas que no se eligen por los ojos, se eligen por lo que uno siente en la espalda». «¿Cómo?», preguntó Lucas, confundido. Don Aureliano soltó una pequeña risa. «Cuando uno se monta en un caballo hay un segundo, justo cuando te sientas, que sabes si ese animal es distinto. No es el trote, ni la fuerza, es otra cosa, como una vibración, como si te hablara sin hablar». Lucas escuchaba atento. Había algo en el tono de su abuelo esa noche, algo más suave, más humano. «Tu Esperanza», siguió, «no es cualquier bestia, tiene sangre de montaña». Lucas frunció el ceño. «¿Eso qué significa?». Don Aureliano se enderezó en la silla y fijó los ojos en las llamas, como si viera otra época. «Hace mucho, cuando yo era joven, había una línea de caballos que no se dejaban domar por cualquiera. Eran más bajos que los de carrera, pero ágiles, fuertes. Eran usados por los arrieros que cruzaban los picos nevados con carga pesada. Aguantaban frío, hambre y nunca se perdían en la niebla. Decían que eran mitad animal, mitad espíritu». Lucas abrió los ojos, fascinado. «¿Y tú crees que Esperanza es uno de esos?». «No tengo pruebas», dijo el abuelo, bajando la voz. «Pero lo sentí en el lomo. Esa conexión como un relámpago en la espalda. Lo he sentido solo 2 veces en mi vida. La primera fue con un potro que tuve antes de que nacieras. La segunda, con él». El silencio se hizo más denso. Lucas se quedó quieto, digiriendo cada palabra. Afuera, Esperanza movió la cabeza como si escuchara desde lejos. «Pero está tan flaco, tan maltratado», susurró Lucas. «¿Y si ya no queda nada de eso?». Don Aureliano lo miró de lado. «Las leyendas no desaparecen. A veces solo se disfrazan para que nadie las vea venir». Lucas sintió un escalofrío, no de miedo, sino de intuición. De esos que te dicen que algo importante está por suceder. Se levantó sin decir más y salió al patio. Caminó hasta el corral y se paró frente a Esperanza, que lo observó sin moverse. «¿Eres tú, flaco?», le preguntó en voz baja. «¿Uno de esos que no se rinden nunca?». Esperanza parpadeó. Luego levantó la cabeza un poco más, como si dijera, «Inténtalo y verás». Y Lucas, por primera vez, no vio un caballo flaco. Vio una historia, una posibilidad, una promesa envuelta en huesos.
El cielo estaba limpio esa mañana, con nubes que parecían dormidas entre las montañas. Lucas había preparado todo desde temprano: el petate de montar, una cuerda reforzada y el coraje en el estómago. Hoy iba a intentarlo. Por primera vez iba a subirse a Esperanza. Don Aureliano observaba desde la sombra del naranjo. No decía mucho, pero estaba ahí, con los brazos cruzados y la mirada de quien ya sabe lo que va a pasar, pero igual quiere que ocurra. Lucas acarició el lomo de Esperanza, hablándole bajito. «Tranquilo, flaco, no vamos a correr ni a saltar, solo quiero ver cómo se siente. Tú y yo, como en las historias del abuelo». El caballo movió las orejas, inquieto. No había violencia en él, pero sí un nerviosismo que se sentía en la cuerda tensa de su cuello. Lucas puso un pie en el estribo improvisado. El cuero crujió. Con cuidado, apoyó la rodilla y subió. Por un segundo todo pareció en orden. Estaba ahí arriba, sobre su lomo, con el corazón a punto de salírsele por la boca, pero de pie. «¡Lo logré!», gritó Lucas, sonriendo. Esperanza dio un paso, luego otro. Todo iba bien, hasta que un perro del pueblo, uno de esos callejeros que no saben cuándo callar, apareció ladrando como endemoniado desde la cerca. El caballo se alteró de inmediato, se encabritó. Lucas trató de sujetarse, pero sus manos resbalaron. Todo pasó en segundos. Un grito, un golpe seco, polvo en el aire. Cuando Lucas abrió los ojos, estaba en el suelo, con el costado ardiéndole y el aire escapándole de los pulmones. «¡Lucas!», gritó don Aureliano corriendo hacia él. Esperanza se había detenido a unos metros, agitado, como si también hubiera entrado en pánico. «¿Estás bien?», preguntó el abuelo, revisándole los brazos. «¿Te golpeaste la cabeza?». Lucas negó, con los ojos llenos de rabia. «No por el golpe, por el fracaso». «No sirvo para esto», murmuró. «Tenías razón. Era una locura». «¿Quién dijo eso?», preguntó don Aureliano sin soltarle la muñeca. «Todos, Fabián, el pueblo, tú». «Todos piensan que estoy jugando». Don Aureliano se quedó en silencio unos segundos. Luego se puso en cuclillas frente a él, mirándolo directo. «A ver, escúchame bien, muchacho. ¿Tú crees que yo nunca me caí? ¿Crees que uno aprende a montar con aplausos?». Lucas bajó la mirada. «Este animal ha pasado por cosas que tú ni sabes», continuó el viejo. «Tiene miedo, igual que tú. Pero si tú no eres quien lo va a ayudar a superarlo, ¿entonces quién?». Lucas tragó saliva. El costado le dolía, pero algo más dolía más profundo: la duda. Don Aureliano le puso la mano en el hombro. «Si no te levantas hoy, vas a tener que volver a empezar mañana. Y créeme, cada día que dejas pasar, se hace más difícil volver a intentarlo». Lucas asintió, respirando hondo. Se puso de pie con esfuerzo, sacudiéndose el polvo. Caminó despacio hacia Esperanza, que aún respiraba agitado. Esta vez no intentó montarlo. Solo puso su frente contra la del caballo y cerró los ojos. «Lo vamos a intentar otra vez», susurró. «Pero cuando tú estés listo, y yo también». Y en ese instante, algo invisible pero real nació entre ellos. No era obediencia, no era control, era alianza, y eso valía más que cualquier salto perfecto. El arroyo bajaba claro entre las piedras, arrastrando hojas secas y reflejando el cielo como si fuera un espejo roto. Lucas se sentó en la orilla, con los pies dentro del agua helada y la mente hecha un nudo. A su lado, Esperanza bebía con calma, moviendo las orejas cada vez que algún insecto pasaba zumbando. No era la primera vez que venían ahí, pero sí la primera en silencio. Sin intención de entrenar, ni de montar, ni de demostrarle nada a nadie. Solo a estar. Lucas tomó una piedra plana y la lanzó al agua. Saltó 2 veces antes de hundirse. Cerró los ojos y respiró profundo. «¿Sabes algo, flaco?», dijo en voz baja, como si confesara un secreto. «A veces pienso que nunca voy a lograrlo, que por más que me esfuerce, siempre voy a estar por debajo de los demás». Esperanza alzó la cabeza y lo miró, no con pena, con atención.
Mi mamá dice que la vida es más dura para los que sienten mucho, y yo siento todo, continuó Lucas apretando los puños sobre sus rodillas. El frío, las miradas, las burlas, los gritos, todo se me clava, y luego no sé qué hacer con eso. El caballo se le acercó, no con prisa, no con miedo. Solo se acercó y le rozó el hombro con el hocico, suave, como si supiera exactamente dónde poner consuelo. Lucas se quedó inmóvil. Sintió ese contacto como una descarga, como si algo dentro se le hubiera aflojado de repente. «Tú tampoco tuviste a nadie, ¿verdad?», le preguntó con un nudo en la garganta. «Te dejaron, te usaron y luego te tiraron». Esperanza resopló bajito, bajando la cabeza hasta casi tocar su frente. «Pero aquí estamos», dijo Lucas, más para sí que para el caballo. «Tú con tus huesos marcados y yo con la cabeza llena de dudas». Se hizo un silencio largo, interrumpido solo por el murmullo del agua y el canto de un pájaro escondido entre los árboles. Luego, como si algo lo empujara por dentro, Lucas apoyó la frente en la frente de Esperanza, cerró los ojos y dejó que el momento lo envolviera. No había nadie mirando, nadie juzgando, solo ellos dos, rotos pero vivos. «No sé si vamos a ganar», murmuró. «Ni siquiera sé si vamos a correr, pero si tú aguantas, yo también». Esperanza no se movió, solo respiraba despacio, como si estuviera sintiendo lo mismo. Después de un rato, Lucas se levantó y caminó hacia una rama baja, la cortó con cuidado y empezó a tallarla con su navaja. «Te voy a hacer una señal», dijo sin mirar, «algo pequeño, pero tuyo, para que todos vean que no eres cualquier caballo». Talló una pequeña E en la madera y la ató con un pedazo de hilo al cuello de Esperanza. No era un adorno elegante, ni un talismán mágico, pero en ese instante era todo. Ya casi oscurecía cuando regresaron. Don Aureliano los vio venir desde lejos, y por primera vez, Lucas no traía la cara de quien viene de una batalla, sino la de quien ha encontrado un rincón de paz. «¿Cómo te fue?», preguntó el abuelo. Lucas sonrió, cansado pero más firme. «Bien, fuimos al arroyo. Solo a estar». Don Aureliano lo miró con una ceja levantada, luego asintió. «A veces lo que más se necesita no es correr, sino quedarse quieto y escuchar». Lucas acarició el cuello de Esperanza. Ya no era solo un caballo flaco, era alguien, y ese alguien lo estaba escuchando. La noticia corrió como pólvora por todo San Gregorio. Ya estaba abierta la inscripción para la carrera del Festival de San Pedro. El evento más esperado del año, el que separaba a los hombres de los niños, a los caballos comunes de los verdaderos campeones. En la plaza, frente al kiosco, colgaron un cartel en papel grueso, escrito a mano con letras grandes: «Competencia de monta y velocidad. Sábado 27, 10 m, inscripciones con el comité de fiestas». Lucas lo leyó de arriba abajo con el corazón brincándole en el pecho. Era su oportunidad, aunque nadie más lo supiera. Al volver a casa encontró a don Aureliano sentado bajo la sombra, reparando un lazo viejo. «¿Abuelo?», dijo Lucas, deteniéndose frente a él. «Quiero inscribirme en la carrera». Don Aureliano alzó la vista sin sorpresa. Lo miró un segundo, luego siguió trenzando el lazo. «¿Estás seguro?». «Sí». El viejo soltó una risita suave, sin burla. «Entonces ve. Pero prepárate para lo que viene». Lucas no entendió del todo, pero asintió con firmeza. Caminó hasta la casa del comité, donde doña Efigenia, con su libreta en mano y lentes de aumento, recibía a los inscritos entre chismes y comentarios ácidos. «¿Tú?», dijo al verlo acercarse. «¿Vienes a apuntarte?». Lucas afirmó con la cabeza. La mujer levantó las cejas y miró a su alrededor como si fuera parte de una broma colectiva. «¿Con ese caballo flaquito? ¿De verdad?». Un par de hombres sentados cerca soltaron una carcajada. «Ese pobre animal se va a desarmar antes de llegar a la mitad del recorrido», dijo uno. Lucas aguantó sin decir nada, solo miró a doña Efigenia con seriedad. «Mi nombre es Lucas Gómez.
Y el de mi caballo, Esperanza. Ella lo apuntó, aún con una mueca incrédula. Pues suerte, muchacho, vas a necesitarla. Al día siguiente, mientras entrenaba con Esperanza cerca del arroyo, escuchó el trote de un caballo aproximándose. Era Fabián, con su montura reluciente y una sonrisa venenosa. Me contaron que ya te apuntaste a la carrera. No sabía que aceptaban payasos, dijo dando vueltas alrededor de ellos. Lucas no contestó. ¿Tú crees que vas a terminarla con ese animal que parece sacado del basurero? Sí, dijo Lucas, seco. Fabián bufó. Entonces va a ser divertido verte caer. Dio media vuelta y se alejó, dejando una estela de polvo. Pero no fue hasta esa misma tarde que las cosas se pusieron realmente serias. Don Ramiro llegó al comité de fiestas, con su voz grave y su presencia de trueno. Reclamó que no podían permitir que cualquiera se inscribiera, que la carrera era para jinetes con experiencia, con caballos en condiciones. «Esto no es una kermés, señora», le dijo a doña Efigenia. «Es una tradición del pueblo, no vamos a convertirla en circo». Pero ella ya había tomado nota. Y aunque su mirada dejaba claro que estaba de acuerdo con él, no podía sacarlo sin causa. No había reglas que lo prohibieran. La noticia de que don Ramiro había intentado impedir la participación de Lucas se regó por todos lados. Y con ella las burlas crecieron, pero Lucas, lejos de esconderse, entrenó más. Caminaba largas horas con Esperanza, lo subía y lo bajaba con cuidado, hablándole bajito, enseñándole a confiar no solo en el paso, sino en la intención. Cada día que pasaba, el caballo flaco comenzaba a moverse con más seguridad. Ya no evitaba el camino rocoso, ya no dudaba del agua que corría bajo los puentes de madera. «No vamos a correr para ganarles», le susurraba Lucas al oído. «Vamos a correr para que sepan que estamos vivos». Y en el reflejo de esos ojos profundos como agua quieta se dibujaba algo nuevo. No era miedo, era fuego. ¿Y si el caballo flaco nunca fue lo que parecía? ¿Y si justo cuando empezaba a confiar desaparece como si nunca hubiera estado? ¿Qué se hace cuando todo en lo que creías se esfuma en mitad de la noche? Bajo la lluvia, la primera gota cayó mientras Lucas acomodaba los baldes vacíos cerca del establo. El cielo, que durante el día había estado claro, se había vuelto una masa oscura y pesada, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Un trueno sonó a lo lejos, ronco y profundo, y Lucas miró hacia arriba con el ceño fruncido. Entró al establo con paso rápido. Había que asegurar las puertas, mover los costales de alimento lejos del agua, pero al abrir, algo no cuadraba. El olor, el silencio. «¿Esperanza?», llamó avanzando entre la penumbra. Nada. Solo el golpeteo suave de la lluvia contra el techo de lámina. Se acercó al rincón donde siempre lo encontraba echado, junto al montículo de paja. Vacío. «¿Esperanza?», repitió, ahora más fuerte. Nada. Ni un resoplido, ni una pisada. Lucas sintió un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. Salió corriendo al patio, empapándose en segundos. Revisó la cuerda. Estaba suelta, colgando del poste, deshilachada en uno de los extremos. «No puede ser». Empezó a correr sin pensar. El barro le salpicaba las piernas. Los relámpagos iluminaban por segundos el paisaje como si fuera de día. Gritaba el nombre del caballo una y otra vez, su voz ahogada por el trueno y la tormenta. En el camino de piedra que llevaba al arroyo, Lucas tropezó y cayó de rodillas, las manos llenas de lodo, la respiración corta, el corazón golpeando con rabia. Y entonces lo vio. Una mancha gris entre los matorrales, apenas visible bajo la lluvia. Lucas se levantó de golpe, corrió, se acercó. Era él, Esperanza. Estaba tirado, respirando agitado. La pata trasera estaba torcida, atrapada entre unas raíces gruesas y una piedra. «¡No! ¡No, no, no!». Lucas cayó de rodillas a su lado.
Le hablaba bajito, con la voz quebrada, mientras intentaba soltar la pierna. «Tranquilo, flaco, aquí estoy, no te muevas, ya voy». Esperanza temblaba. Cada intento de mover la pierna lo hacía relinchar de dolor. Lucas sacó su navaja y comenzó a cortar las raíces, con las manos heladas y los dientes apretados. Después de unos minutos que parecieron horas, logró liberar la pierna. Esperanza intentó levantarse, pero no pudo. Se quejó y su cuerpo tembló como si se fuera a desmoronar. Lucas no sabía qué hacer. Tenía 14 años, estaba solo, bajo una tormenta, y su caballo, su amigo, estaba herido. Volvió corriendo a casa. Golpeó la puerta con los puños, gritando por su abuelo. Don Aureliano salió en bata, con la lámpara de petróleo en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó, apenas viéndolo empapado. «Se escapó, está herido, cerca del río». Don Aureliano no hizo preguntas, solo asintió, tomó su chaqueta, una cuerda y salió detrás de él. Juntos llegaron al lugar. El viejo se arrodilló junto al caballo, tocó la pierna con cuidado, murmuró algo que Lucas no alcanzó a entender. «No está rota», dijo al fin, «pero está mal, no va a poder caminar hoy. ¿Qué hacemos?» «Lo cubrimos y esperamos. No podemos moverlo así. Si lo obligamos, se puede dañar más». Lucas asintió con el corazón hecho un nudo. Buscaron ramas, hojas secas y con un viejo cobertor que traía el abuelo, cubrieron a Esperanza. La lluvia empezó a calmarse poco a poco. El trueno quedó atrás. Don Aureliano se sentó en una piedra, encendió un cigarro con la mano temblorosa y se quedó mirando al caballo. «¿Viste por qué te dije que te prepararas?», murmuró sin mirarlo. Lucas no respondió. «Esto no es solo montar y correr, muchacho. Es cuidar cuando nadie ve. Es decidir quedarte en el barro con alguien que no puede levantarse. Esa es la parte que casi nadie quiere vivir». Lucas se sentó junto al caballo y le acarició el cuello. Esperanza giró levemente la cabeza y por un instante sus ojos se encontraron. No había fuerza, no había brillo, pero sí había algo. «Aquí estoy», susurró Lucas. «No te voy a dejar». Esa noche, bajo el cielo mojado y con las ropas empapadas pegadas al cuerpo, Lucas entendió algo que no se enseña en ningún libro. Los que se quedan en la tormenta son los que verdaderamente cuentan. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía blando, cubierto de charcos oscuros y hojas aplastadas. El cielo, aunque más claro, seguía gris, como si el día no quisiera comenzar del todo. Lucas estaba arrodillado junto a Esperanza, cubierto de barro, con las manos temblorosas, pero firmes. Lo secaba con un trapo viejo, repasando su pelaje con cuidado, como si cada caricia fuera una promesa. «Te juro que no te vuelves a quedar solo», susurró con la voz ronca de tanto gritar bajo la tormenta. Don Aureliano dormía un poco más atrás, apoyado contra un árbol, con el sombrero cubriéndole la cara. Lucas, en cambio, no cerraba los ojos. Estaba despierto en cuerpo y alma. Esa noche algo se había sellado entre él y el caballo. Ya no era solo un proyecto, era una elección. Le acercó un poco de agua con las manos en una media cáscara de guaje. Esperanza bebió lento, todavía débil, pero con esa mirada que parecía decir: «Sigo aquí». «Mira, flaco», dijo Lucas acariciándole el cuello, «no sé si vamos a correr, tal vez ni lleguemos al punto de partida, pero si tú quieres, si te levantas, yo corro contigo. No por ganar, no por mostrarle nada a nadie». Hizo una pausa, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Lo vamos a hacer por ti, por mí, por todo lo que nos tragamos en silencio». Esperanza respiró hondo. Fue como si lo entendiera, como si esa frase le llegara directo al corazón cansado. El alba trajo un cambio, ligero pero real. La niebla se levantaba del suelo como un suspiro. Don Aureliano despertó, estiró los brazos y se acercó a ellos sin decir nada. Miró a Lucas, luego al caballo. «¿Crees que puede pararse?». Lucas asintió sin mucha seguridad.
Va a intentarlo. Entre los dos lo animaron a incorporarse. Esperanza lo intentó una vez y cayó de lado. Lucas corrió a su lado, angustiado. Tranquilo, tranquilo, no te apures. El segundo intento fue diferente, más lento, más tenso. El caballo se incorporó con esfuerzo, tembloroso, pero firme sobre sus patas. Lucas contuvo el aliento. «Eso, flaco, eso». Don Aureliano lo observaba en silencio con una media sonrisa. «Tiene ganas. Eso vale más que cualquier medicina». Lucas se quedó viendo a Esperanza, con los ojos brillando. Ahí estaba su compañero, su amigo, de pie, vivo. Volvieron a paso lento cruzando las veredas aún húmedas. El barro se pegaba a las botas y el viento seguía helado. Pero nada de eso importaba. Caminaban como si regresaran de una guerra. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, la gente empezó a salir de sus casas. Algunos se quedaban mirando desde las ventanas, otros se asomaban al umbral con cara de asombro. «¿Ese no es el caballo que se perdió anoche?», preguntó alguien. «¿No decían que estaba muerto? ¿Cómo es que todavía camina?». Lucas no prestó atención a los murmullos. Iba con la cabeza en alto, la cuerda firme en la mano y Esperanza a su lado. Cojeaba un poco, sí, pero no había ni una gota de miedo en sus pasos. Frente a la plaza, Fabián los vio pasar desde su caballo, frunciendo el ceño. «¿Qué crees que haces trayendo esa cosa aquí?», espetó. Lucas se detuvo, lo miró con calma, sin rabia, sin miedo. «Lo que tengo que hacer». Fabián abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo en la mirada de Lucas le dijo que ya no era el mismo niño que arrastraban con burlas por la plaza. Este venía de pasar la noche bajo la lluvia, con un caballo herido al lado y una promesa tatuada en el alma. Ya en casa, don Aureliano ayudó a Lucas a preparar un emplasto de hierbas para el músculo inflamado. Lo aplicaron con cuidado mientras Esperanza se dejaba hacer sin quejarse. Parecía que hasta el dolor había cambiado. Ya no era derrota, era señal de vida. «¿Crees que llegue a tiempo?», preguntó Lucas sin mirarlo. Don Aureliano tardó en responder. «No lo sé, pero si alguien puede es él». Lucas sonrió, no por confianza, sino por algo más profundo, por haber elegido quedarse, por haber elegido intentarlo, aunque todo pareciera en contra. Esa noche, cuando se acostó, sintió que algo se había movido dentro de él. No era alivio, era una certeza. A veces no se trata de los más fuertes ni los más rápidos. A veces solo se trata de los que no se rinden. Y Lucas, junto a su caballo herido, ya había decidido, correrían juntos, pase lo que pase. El sol apenas calentaba la tierra cuando Lucas cruzó de nuevo la plaza con Esperanza. Caminaban despacio, sin buscar miradas ni provocarlas. La pierna del caballo ya no cojeaba tanto, pero aún se notaba el esfuerzo en cada paso. Lucas sostenía la cuerda con firmeza, sin tensión. Era como si entre los dos existiera un hilo invisible de respeto mutuo. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Nadie se rió. Los rostros que se asomaban entre las cortinas o tras las rejas de las casas no llevaban burla, sino asombro. Algunos, incluso, bajaron la mirada cuando Lucas pasó frente a ellos. Otros lo siguieron con los ojos en silencio, como si no supieran bien qué pensar. El aire en San Gregorio, por primera vez en mucho tiempo, no olía a burla. Olía a duda, a esa clase de duda que nace cuando alguien que diste por perdido vuelve de pie. Doña Efigenia levantó la vista de su libreta cuando Lucas llegó al comité. El bolígrafo tembló un poco entre sus dedos. «¿Vienes a...?» «Vengo a confirmar mi inscripción», dijo Lucas con firmeza. «No vine a retirarme». Ella lo miró un momento como buscando alguna señal de debilidad, de inseguridad, pero no encontró ninguna. Solo un rostro curtido por la lluvia, el barro y la decisión. «Muy bien», dijo marcando un círculo junto a su nombre. «Estás dentro». En la banca del frente, un grupo de hombres del pueblo murmuraban entre sí. No se burlaban, solo hablaban bajo,
como si Lucas se hubiera vuelto algo que ya no podían explicar con palabras sencillas. Desde la galería del ayuntamiento, don Ramiro observaba la escena. Tenía las manos en la espalda, la mandíbula apretada y los ojos clavados en ese niño y su caballo flaco que se atrevieron a volver. Fabián, a su lado, tragó saliva. ¿De verdad va a dejar que corra? No tiene caso impedirlo ahora, respondió su padre sin mirarlo. Deja que todos vean lo que pasa cuando alguien como él se mete donde no pertenece. Pero en su voz había algo más. No era solo desprecio, era incomodidad, porque lo que Lucas había hecho no era común, y los hombres como él sabían reconocer cuando algo dejaba de ser una broma para volverse amenaza. Al salir del comité, Lucas se encontró con uno de los ancianos del pueblo, don Teodoro. Hombre callado, de pocas palabras y fama de duro, siempre lo había ignorado. Pero ese día, cuando Lucas pasó frente a él, el viejo lo detuvo con un gesto. Se quitó el sombrero y lo miró directo. «Bien hecho, muchacho», dijo, y siguió su camino. Lucas se quedó unos segundos en silencio. No era un aplauso, no era una ovación, pero dolía menos que 1000 burlas. Esa tarde, en el patio de su casa, mientras limpiaba los cascos de Esperanza, Lucas notó algo distinto. El caballo no solo se dejaba hacer, se acercaba más, le buscaba la mirada, lo seguía. Don Aureliano, desde el fondo, observaba con los brazos cruzados. «Ya no te mira como dueño», dijo. «Te mira como igual». Lucas sonrió sin decir nada. Entendía lo que su abuelo quería decir, pero no hacía falta hablar. El vínculo estaba sellado, no por palabras, por todo lo que habían atravesado juntos. Esa noche, San Gregorio no hizo chistes, no corrieron rumores crueles. Ni siquiera Fabián se dejó ver por la plaza, porque a veces el silencio pesa más que la risa. A veces el pueblo calla no por respeto, sino por miedo a haberse equivocado. Y en ese silencio, Lucas entendió que ya había ganado algo, no la carrera, pero sí el derecho de ser tomado en cuenta. Lo que seguía era correr con el alma. Las montañas de San Gregorio no perdonaban. Sus senderos eran estrechos, cubiertos de piedras sueltas, raíces traicioneras y barrancas que cortaban el viento. Pero ahí estaban, Lucas montado sobre Esperanza y don Aureliano caminando unos metros atrás, guiando con los ojos, observando cada paso. «No lo apresures», le decía el viejo. «Deja que él te diga cuándo está listo para más». Lucas asintió. Ya no discutía, ya no intentaba demostrar nada. Sabía que cada paso que daba el caballo era fruto de confianza, no de presión, y eso se notaba. Esperanza ya no era el animal tembloroso que miraba el suelo. Ahora levantaba la cabeza, olfateaba el aire, calculaba el terreno. Seguía siendo flaco, pero algo en su postura era distinto, firme, fiero. En una curva cerrada, Lucas aflojó las riendas y dejó que el caballo decidiera. Esperanza aceleró sin miedo, subiendo una ladera inclinada que días atrás les había costado 3 intentos. «¡Eso!», exclamó Lucas. «Así, flaco». Don Aureliano sonrió desde abajo. No dijo nada, pero en sus ojos brillaba algo parecido al orgullo. Ya de bajada, mientras el sol teñía las piedras de naranja, don Aureliano se detuvo en un claro del camino. «Vamos a descansar aquí», dijo, «antes que oscurezca». Lucas desmontó y se sentó en una roca, viendo cómo Esperanza pastaba con calma entre los matorrales. El silencio era profundo, solo interrumpido por el canto lejano de un ave. «¿Tú también entrenabas aquí?», preguntó. El abuelo tardó en responder. «Sí, con tu abuela a veces. Me seguía a pie. Decía que si algún día me caía, tenía que haber alguien para recoger mis pedazos». Lucas rió, suave. «¿Y ella creía en tus caballos?». Don Aureliano asintió. «Ella creyó en mí cuando yo ya no creía». Se quedó mirando a Lucas, luego al caballo. «Igual que tú lo hiciste con ese flaco». El silencio volvió, pero esta vez era distinto, cálido, cargado de algo más que palabras, respeto.
Al día siguiente, ya cerca de la cima, el entrenamiento tomó otro giro. Una piedra suelta provocó que Esperanza resbalara. Lucas logró sostenerse, pero el susto fue fuerte. ¡Cuidado!, gritó el abuelo desde atrás. Lucas bajó, revisó las patas del caballo. Nada grave, pero el susto dejó secuelas. Esperanza quedó tenso, como si temiera volver a moverse. «No lo obligues», dijo don Aureliano subiendo a su lado. «No lo voy a dejar así», respondió Lucas. «Tiene que saber que no pasa nada si cae, igual que yo aprendí». Se puso frente al caballo, lo miró a los ojos y con una caricia leve le habló al oído. «Vamos, viejo, caerse no es perder». El caballo parpadeó y tras unos segundos dio un paso, luego otro. Y entonces, como si entendiera el mensaje, retomó el camino. Más lento, sí, pero decidido. El día antes del festival, Lucas y Esperanza entrenaron al amanecer. Cruzaron el viejo puente, descendieron por la vereda angosta y subieron por el camino de piedras como si ya lo conocieran de memoria. Don Aureliano los esperaba en la cima, con un bastón en mano y una sonrisa que parecía escondida bajo las arrugas. «¿Estás listo?», dijo. «¿Lo dices tú o lo dice él?». El abuelo lo pensó un segundo. «Lo digo yo, porque lo dice él». Lucas desmontó. Se acercó a Esperanza y le acarició el lomo. «Gracias por no rendirte». Y en el resoplido que soltó el caballo, hubo una respuesta clara, sincera. Eran dos cuerpos, pero una sola voluntad, y en los días que venían, eso sería lo único que importaría. Desde temprano, San Gregorio vibraba distinto. El aire olía a pan recién horneado, a cuero viejo y a nervios. El Festival de San Pedro era más que una fiesta. Era una vitrina donde los poderosos lucían su gloria y los humildes miraban desde las sombras. Las banderas colgaban de las ventanas. Los puestos de comida humeaban en cada esquina y la plaza principal estaba convertida en una pequeña feria con música, colores y murmullos apretados. En el centro, donde la tierra había sido nivelada para la gran carrera, los jinetes comenzaban a llegar con sus caballos brillantes, imponentes. Eran animales de líneas perfectas, musculosos, con monturas costosas y herrajes recién pulidos. Se veían como esculturas en movimiento. Había uno que destacaba sobre todos: Relámpago, el caballo de Fabián, un pura sangre traído de la ciudad, con una historia de trofeos y un jinete que sonreía como si la victoria ya fuera suya. «Ese es el que va a ganar», dijo alguien cerca del puesto de tamales. «Sí, seguro. Los otros vienen nomás a pasear», y entre esas palabras se deslizaba un nombre, dicho con burla disfrazada de curiosidad. «¿A poco también va a correr el flaco?». Pasadas las 8, Lucas y don Aureliano aparecieron por el camino de tierra. No venían con aplausos, ni música, ni grupo de gente, solo ellos dos y Esperanza. No era un espectáculo, era algo más fuerte. El caballo caminaba con calma, sin adornos, flaco, sí, pero con una postura erguida, decidida, como quien sabe que no necesita que lo miren, porque él ya ha visto lo suficiente. Los murmullos no se hicieron esperar. ¿Ese es el que estuvo perdido? Dicen que casi se muere. ¿Y van a dejar que corra así? Lucas no miraba a nadie. Iba concentrado, con las riendas en la mano, el sombrero bajo y la espalda firme. Don Aureliano caminaba a su lado, sin hablar, pero con los ojos atentos a todo. Al llegar a la zona de inscripción, doña Efigenia lo saludó con un leve gesto. Ya no había mueca, ya no había sarcasmo, solo respeto disfrazado de formalidad. «Lucas Gómez con Esperanza», dijo él con voz firme. Ella asintió y anotó en la lista. Sin comentarios. Fabián, a unos metros, los vio llegar. Estaba recostado sobre su silla de montar, masticando una manzana. Cuando cruzó la mirada con Lucas, sonrió, pero sin burla. «¿Listo para perder, campeón?». Lucas no respondió. Solo lo miró fijo, y ese silencio tuvo más peso que cualquier palabra.
Mientras los demás jinetes revisaban herrajes, ajustaban riendas y presumían sus uniformes, Lucas llevó a Esperanza a una esquina del corral improvisado. Le dio agua, lo acarició detrás de las orejas y se sentó en la tierra, observando. ¿Estás nervioso?, le preguntó don Aureliano sentándose a su lado. Sí, pero no por mí, por él. No quiero que sufra, no quiero que piense que lo estoy usando. Don Aureliano asintió despacio. No lo está pensando, te eligió igual que tú lo elegiste a él. Lucas bajó la mirada, tocando la tierra con los dedos. ¿Y si no llegamos al final? Entonces habrán llegado más lejos que todos los que se rieron. En ese instante un pequeño grupo de niños se acercó. Uno de ellos, con la cara sucia y la gorra al revés, se animó a hablar. ¿Ese es tu caballo? Lucas asintió. Se ve flaco, pero también se ve valiente. Lucas sonrió. Por primera vez, alguien del pueblo no hablaba desde el juicio, sino desde la admiración. Lo es, respondió. A las 9 en punto, el comité organizador anunció que la carrera iniciaría en 1 hora. Todos los jinetes debían presentarse para el sorteo de posiciones. Lucas fue el último en llegar. Fabián recibió el número 3. Él el número 7, justo detrás del favorito. En el espacio entre la partida y el inicio real de la competencia, don Ramiro apareció. Caminó hasta donde estaban don Aureliano y Lucas. «Todavía estás a tiempo de retirarte», dijo sin rodeos. «Sería menos vergonzoso que lo que viene». Lucas lo miró sin mover un músculo. «Gracias, pero ya elegí». Don Ramiro lo miró por un segundo más. Luego se dio media vuelta. «Entonces que sea lo que tenga que ser». Y así fue. La arena ya no era solo tierra, era escenario, era campo de batalla. Y era el lugar donde Lucas, el del caballo flaco, estaba a punto de desafiar no solo la lógica, sino la historia del pueblo entero. El sol ya estaba alto cuando los jinetes formaron fila frente a la línea de partida. La tierra seca levantaba un polvo fino bajo las patas impacientes de los caballos. La gente se apretujaba contra las vallas, unos con sombrero en mano, otros con los ojos entrecerrados, buscando ver mejor. Lucas respiraba hondo. Sentía el corazón latiéndole en la garganta, pero no por miedo. Era como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por comenzar. A su lado, Esperanza olía el aire, inquieto, pero sin pánico. Ya no era el caballo que temblaba al caminar. Era otro, o tal vez el mismo, pero con alma nueva. «Tú dime cuándo», susurró Lucas dándole una palmadita en el cuello. El juez levantó la bandera blanca. El público se quedó en silencio. Los jinetes se tensaron sobre las monturas y entonces la bandera cayó. Los primeros caballos salieron disparados como balas. Fabián tomó la delantera, con Relámpago levantando nubes de polvo detrás de él. Otro par de jinetes lo siguieron de cerca, gritando, empujando a sus monturas con fuerza. Lucas no apuró a Esperanza. Salieron últimos, al trote. Algunos en el público se rieron en voz baja. Otros murmuraban, «¿Qué hace? ¿Está esperando algo?» Pero don Aureliano, parado cerca del corral de ganado, cruzó los brazos y murmuró para sí, «Está escuchándolo». Lucas sentía cada paso del caballo. No quería arrancarle el alma en los primeros metros. Lo que había entrenado no era velocidad, era aguante, era ritmo, era conexión. Tranquilo, flaco, apenas vamos empezando. El primer tramo subía por una cuesta angosta, con curvas traicioneras entre arbustos. Varios caballos rápidos comenzaron a desacelerar. El terreno era complicado. Uno resbaló y el jinete cayó de lado, rodando entre la tierra. Lucas y Esperanza llegaron sin prisa. Subieron con paso firme. Mientras los otros luchaban por el control, ellos parecían flotar. El público empezó a guardar silencio. La risa se fue apagando. «¿Viste eso?», dijo un señor al fondo. El flaco subió como si nada. La segunda parte del circuito era peligrosa, una curva cerrada que bordeaba una pequeña barranca.
Los favoritos ya la habían pasado, pero uno de ellos, nervioso, tomó mal el giro y terminó fuera del camino. Su caballo relinchó al resbalar. La multitud gritó. Por suerte, no hubo heridos graves, pero el susto era real. Cuando Lucas llegó, la gente guardó la respiración. Esperanza bajó el ritmo. Su cuello se tensó, olfateó el viento, y sin que nadie lo obligara, giró justo en el momento exacto. Un silencio cayó como una manta sobre la multitud. «Ese caballo está leyendo el camino», dijo una mujer mayor. Lucas apretó los dientes, pero sonrió por dentro. No hacía falta correr como loco si sabías cómo pisar. Al llegar al punto medio de la carrera, donde se hacía un giro hacia la bajada, Lucas ya no iba último. Había pasado a 2 jinetes que estaban desorientados. El barro acumulado de las lluvias pasadas hacía difícil mantener el paso, pero Esperanza avanzaba con precisión. Cada pisada era medida, cada respiro sincronizado con el de su jinete. Desde lo alto, Fabián volteó por primera vez. ¡Qué demonios! Lo que vio no fue un caballo cansado ni un niño débil. Vio a un par que venía por detrás, pero no a perder. Lucas notó la mirada, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y susurró. «Vamos bien, no los mires, solo siente». En la recta final antes del último giro, la multitud ya no estaba dividida entre risas y dudas. Había expectativa. Algo estaba pasando, algo que nadie, ni en sus mejores apuestas, había considerado. Esperanza, aunque sudando, se mantenía firme. Su cuerpo delgado no mostraba debilidad, sino resistencia. Había una belleza en cómo corría, como si bailara con la tierra. Lucas se inclinó un poco más sobre su lomo. «Flaco, lo que venga ya valió la pena». Y entonces lo sintió. No fue una orden, fue un acuerdo. Esperanza aceleró. No como los otros, no con fuerza bruta, lo hizo con alma, y la gente comenzó a aplaudir. Continuará, lo que sigue es la recta final, y ahí no gana el más fuerte, gana el que nunca dejó de creer. El último tramo del circuito era el más traicionero. Una bajada curva que terminaba en una recta angosta, bordeada de árboles viejos y raíces expuestas. Los favoritos ya venían empujando a sus caballos al límite. Fabián lideraba el grupo, con Relámpago resoplando como bestia salvaje. Atrás, 2 jinetes intentaban alcanzarlo, chocando hombro con hombro. Fue cuestión de segundos. Uno de ellos, nervioso, mal posicionado, tiró demasiado de las riendas. Su caballo resbaló al pisar barro suelto. El otro, al intentar esquivarlo, perdió el control. El desastre fue inmediato. Relinchos, polvo, gritos, 3 caballos al suelo, gente corriendo hacia la cerca. Un juez agitando el sombrero para detener a los que venían detrás. Lucas alcanzó a ver el caos a unos metros. Lo primero que hizo fue aflojar ligeramente la cuerda de Esperanza. No gritó, no se tensó. «Flaco, es ahora». Esperanza no dudó. Bajó la velocidad, esquivó por el lado izquierdo, saltó sobre una rama caída y se metió entre el hueco que dejaron los árboles sin perder el ritmo. La multitud contuvo el aliento. «¡Pasó!», gritó una niña desde la grada. Don Aureliano, desde la sombra de una carpa, cerró los ojos un segundo y sonrió. Después del caos, solo quedaban 4 caballos en competencia. Lucas iba tercero, detrás de un jinete corpulento de la familia Sandoval y, por supuesto, de Fabián. El camino se angostaba. El cansancio empezaba a notarse. Algunos caballos ya jadeaban fuerte. Relámpago, aunque aún fuerte, comenzaba a dar señales de desgaste. Fabián tiraba más fuerte de las riendas, como si con cada tirón quisiera aplastar el terreno. Lucas no gritaba, no azotaba, solo hablaba bajito. «Tú sabes qué hacer, yo confío en ti». Esperanza respondió con un brinco limpio sobre una raíz. Luego tomó una curva cerrada sin perder ritmo. En esa maniobra adelantó al jinete Sandoval. El público rugió. «El flaco ya va segundo»,
gritó un hombre, como si no creyera lo que veía. Y ahí estaban, a pocos metros de Fabián. El muchacho volteó furioso al ver a Lucas acercarse. «¡Ni lo sueñes!», gritó. Pero Lucas no contestó, solo se inclinó un poco más. No había ira en su rostro, había calma, concentración, fe pura. La recta final se abría ante ellos. Solo quedaban 100 metros. Fabián azotó a relámpago con la fusta. El caballo reaccionó, pero su trote era forzado. Su cuerpo empujaba, sí, pero sin conexión con su jinete. Esperanza, en cambio, parecía fluir como río de montaña. Cada zancada era medida, cada respiración, un eco del corazón de Lucas. «No corras por ellos», le susurró. «Corre por ti, por lo que fuimos, por lo que somos». Y entonces ocurrió. Esperanza aceleró. No con violencia, sino con precisión, como si todas las veces que tropezó, se cayó o fue ignorado, hubieran servido solo para este momento. Empataron con Fabián a pocos metros del final. El pueblo entero se puso de pie. «¡No puede ser!», gritaban. Lucas miró a Fabián por un segundo. El otro lo fulminaba con los ojos. No entendía cómo ese niño pobre, con ese caballo desnutrido, estaba ahí, hombro a hombro con él. Y Lucas, sin decir una sola palabra, lo rebasó. No con fuerza, con corazón. No ganaron, no cruzaron la meta primeros. Pero cuando llegaron, segundos, solo medio cuerpo detrás de Fabián, el pueblo estalló. Gritos, aplausos, manos al aire. Nadie miraba al ganador. Todos miraban al flaco que parecía no tener futuro y al niño que no supo rendirse. Don Aureliano apretó el bastón con fuerza. No lloró, pero los ojos se le humedecieron. «Eso, mi muchacho», murmuró. «Eso es tener corazón de montaña». Esperanza, sudado y agotado, bajó la cabeza. Lucas lo abrazó, sin importar el polvo, el sudor, los latidos desbocados. «Lo hicimos, flaco. Nadie nos vio venir, pero aquí estamos». El locutor intentaba anunciar al campeón, pero la multitud seguía ovacionando a Lucas y a su caballo, porque ese día no ganó solo la velocidad, ese día ganó el alma, y el pueblo lo supo. Cuando todo terminó, cuando el polvo se asentó y los caballos se detuvieron, los gritos del público fueron bajando, como una ola que rompe con fuerza y luego se retira, dejando solo la espuma y la verdad. Don Ramiro se mantuvo de pie junto al palco oficial, sin aplaudir, sin moverse. Tenía el rostro serio, la mandíbula apretada y la mirada perdida en el punto donde Lucas abrazaba a Esperanza. No había rabia en sus ojos. Había algo peor para alguien como él: silencio. ¿Va a decir algo, don Ramiro?, le preguntó un miembro del comité, buscando su aprobación. El hacendado tragó saliva, enderezó la espalda y murmuró: «Nada, ya todos lo vieron», y se retiró sin mirar atrás. Fabián desmontó con la cara roja, los labios apretados y las manos temblorosas. Caminó con paso duro hacia el área de descanso, pero algo en su cuerpo lo delataba. Ya no caminaba como el campeón seguro de siempre. Caminaba como alguien que fue vencido por algo que no entiende. Uno de sus amigos se acercó con una botella de agua. «Igual ganaste, ¿no?». Fabián la tomó, pero no la bebió. Miraba de reojo a Lucas, que aún sostenía las riendas con ambas manos, sin levantar la mirada, como si aún no creyera lo que acababa de pasar. «Sí, gané», respondió Fabián, pero con un tono vacío, casi triste. Y en ese momento entendió que hay derrotas que duelen menos que una victoria sin alma. Don Aureliano no fue corriendo, no gritó el nombre de su nieto, no empujó a nadie. Caminó entre la gente con la calma de quien ha esperado toda una vida para ver algo que valga la pena. Cuando llegó frente a Lucas, no dijo palabra, solo lo miró. Lucas levantó la vista con los ojos húmedos, la frente sudada y la voz hecha nudo. «Abuelo, lo logramos». El viejo lo abrazó. No fue un abrazo común. Fue uno de esos que rompen barreras, que cargan años de silencio, miedo, dudas y también esperanza.
Fue el abrazo de un hombre que ya no tiene que explicar nada y de un niño que por fin sabe que es suficiente. «Estoy orgulloso de ti», murmuró don Aureliano, «no por cómo llegaste, sino por cómo decidiste correr». La gente se acercaba con cuidado, como si no supieran si podían interrumpir algo sagrado. Primero fueron los niños, luego las mujeres, después los hombres que antes se burlaban. «Ese caballo tiene algo», dijo don Teodoro, el viejo que jamás opinaba en voz alta. «No es solo hueso, es espíritu». Una mujer le llevó a Lucas una botella con agua y le tocó el hombro. «Gracias, hijo. Gracias por recordarnos lo que es tener fe». Y así, uno a uno, comenzaron a rodearlos, ya no como espectadores, como testigos de algo más grande, porque ese día Lucas no ganó el trofeo, ganó el respeto de todo un pueblo. El presentador del festival subió al estrado, nervioso, con el micrófono en la mano. «Bueno, oficialmente, el primer lugar es para Fabián Ramiro, con su caballo Relámpago». Pero la multitud no reaccionó. Por decisión del comité y del aplauso del pueblo, se otorga una mención especial a Lucas Gómez y a su caballo Esperanza, por valentía, coraje y corazón. Y entonces, sí, la ovación fue tan fuerte que se escuchó más allá del cerro. Lucas subió al estrado con las piernas temblando. Recibió una medalla de madera con el nombre del festival y una cinta roja. No valía dinero, no era oro, pero cuando la sostuvo en las manos, supo que jamás tendría otra más importante. Antes de irse, Lucas caminó con Esperanza hasta el borde del campo. El caballo respiraba agitado, pero erguido. La gente se apartaba con respeto. Ya no había burlas, ya no había risas escondidas, solo una emoción compartida, profunda. Y mientras se alejaban, un niño gritó desde la valla: «Oye, Lucas, ¿cómo le hiciste?». Lucas se detuvo, miró hacia atrás y sonriendo leve respondió: «Creí en él cuando nadie más lo hizo». Y se fue, con el caballo flaco, con el corazón lleno y con la historia de un día que San Gregorio jamás olvidaría. El viento soplaba suave entre las ramas del viejo algarrobo, ese que había visto generaciones enteras crecer y desaparecer en San Gregorio. Don Aureliano y Lucas estaban sentados en dos piedras planas, uno frente al otro, con la tierra tibia bajo los pies y el canto lejano de las chicharras como fondo. No hacía falta hablar mucho. La calma después del festival se sentía rara, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración, digiriendo lo vivido el día anterior. Lucas miraba sus botas, llenas de polvo seco. De vez en cuando lanzaba piedritas hacia una lagartija que descansaba cerca del tronco. Don Aureliano lo observaba con el rabillo del ojo, sabiendo que el silencio del niño ya no venía de la duda, sino de la reflexión. «No esperaba que pasara todo eso», dijo Lucas al fin, sin levantar la vista. «Yo sí», respondió don Aureliano sin dudar. Lucas lo miró con una ceja levantada. «¿Tú sabías?». El viejo se encogió de hombros. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que si confiabas en él, algo iba a cambiar. ¿El caballo o yo? Don Aureliano lo miró directo. Los dos. Lucas se acomodó mejor, estirando las piernas. ¿Tú crees que la gente va a recordarlo? ¿O todo esto va a olvidarse cuando pase el tiempo? El abuelo se quedó pensando. La gente olvida rápido los nombres, pero no olvida lo que le hace temblar el pecho. Ayer, ese flaco y tú le recordaron al pueblo que todavía se puede creer sin necesidad de tenerlo todo. Eso no se borra fácil. Lucas bajó la mirada, con una sonrisa apenas dibujada. ¿Y si un día ya no está? ¿Si Esperanza se va o se muere? ¿Qué queda? Don Aureliano levantó un dedo y lo apuntó al pecho de Lucas. Quedas tú. Él fue tu espejo, pero la fuerza, la fe, la decisión eran tuyas desde antes. Solo necesitabas a alguien que te las devolviera. El viento cambió de dirección. El olor a campo seco y a establo llegó desde lejos. Lucas se quedó en silencio, pensativo. Luego, sin mirar al abuelo, soltó la pregunta como quien lanza una piedra al río.
sin saber si va a hundirse o a flotar. ¿Y si entrenáramos otros caballos, de esos que nadie quiere, de los que todos dan por perdidos? Don Aureliano lo miró serio, pero con un brillo especial en los ojos. ¿Lo estás diciendo de verdad? Lucas asintió, ahora sí con convicción. Sí, si a uno como Esperanza se le puede dar la vuelta, ¿cuántos más están allá afuera, esperando a que alguien los escuche? El viejo no respondió de inmediato. Sacó su cuchillo, partió una ramita seca y empezó a tallarla en silencio. Luego, sin levantar la vista, dijo, entonces hay que empezar a buscar, porque si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Lucas sonrió de lado. Sabía que en ese lenguaje seco del abuelo, esa era una respuesta entusiasta. ¿Sabes?, dijo don Aureliano tras un rato, yo ya no tengo mucho por enseñar. Los años me pesan, la vista ya no es la misma, pero si te interesa, te dejo todo lo que tengo. Lucas lo miró, confundido. ¿Todo? Las riendas, las historias, los trucos, los errores. Eso vale más que mis tierras, porque si tú lo sabes usar, vas a poder sembrar algo que no se seca con el sol ni se lo lleva el viento. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Y si un día me equivoco? Te vas a equivocar, y mucho. Pero si lo haces con el corazón limpio, esos errores también van a valer la pena. El sol se asomó entre las ramas. Lucas estiró la mano y la apoyó sobre la del abuelo. No había promesas ruidosas ni pactos firmados, solo la certeza de que algo nuevo acababa de comenzar. Desde lejos se escuchó un relincho. Era Esperanza. Había salido del corral por su cuenta y caminaba tranquilo hacia donde estaban los dos. Lucas se levantó y fue hacia él. El caballo movió las orejas, lo olfateó y se detuvo a su lado, como si hubiera entendido todo. Don Aureliano los miraba, en silencio, con la mirada de quien ya puede irse tranquilo, porque lo más importante está en buenas manos. Niño y caballo, murmuró para sí, como en las viejas leyendas, solo que esta vez fue de verdad. Y ahí, bajo la sombra del algarrobo, nació no solo un plan, sino una misión, porque donde otros ven chatarra, Lucas y su abuelo ven esperanza. Lucas se sentó sobre una piedra en lo alto del cerro, justo donde terminaba el viejo camino de tierra y empezaba el cielo. Desde ahí el pueblo se veía como un dibujo, techos de teja, árboles como pinceladas verdes y la plaza en silencio como si aún respirara el eco de la carrera. Esperanza pastaba tranquilo a unos metros, bajo la sombra de un mezquite. Su silueta ya no parecía la de un animal roto. Ahora era figura de leyenda. Nadie que lo viera caminar podría imaginar en qué estado llegó a esa historia. Lucas observó el horizonte, más allá del pueblo. Pensaba en todos los caminos que aún no había pisado, en los caballos viejos, heridos, descartados, en los niños que, como él, pasaban desapercibidos, los que hablaban poco, los que cargaban sueños sin nombre, los que crecían a la sombra del «no puedes». «No somos pocos», murmuró, «solo que nadie nos ve». Esa idea no lo dejaba en paz, ni siquiera después de ganar el respeto del pueblo, porque si él lo había logrado con Esperanza, ¿por qué no otros? Bajó del cerro con la mente zumbando. Al llegar al patio, encontró a don Aureliano afilando una herradura con una lima pequeña, como si no existiera mañana. «Abuelo», dijo aún sin aliento, «¿y si armamos un lugar, uno donde podamos ayudar a más como él?» El viejo no levantó la vista. «¿Un refugio?» No, más que eso, un lugar de entrenamiento, de segundas oportunidades, para caballos que ya nadie quiere y para niños que nadie ve. Ahora sí, don Aureliano lo miró, no con sorpresa, sino con esa chispa que solo aparece cuando algo vale la pena. «¿Y tú crees que hay tantos?» «Muchos más de los que imaginamos». Don Aureliano se quedó callado, midiendo el peso de esas palabras. Luego, con un gesto lento, le tendió la herradura. «Entonces se empieza a juntar esto. Vas a necesitar muchas». Lucas la tomó. No era solo metal, era símbolo.
Era comienzo, pasaron los días, y sin que Lucas lo buscara, la gente empezó a acercarse. Un hombre trajo un caballo viejo que ya no podía trabajar en el campo. Dicen que tú ves lo que nadie ve. A ver si le encuentras algo a este. Una mujer llegó con su hijo, callado, tímido, con los ojos clavados en el suelo. Dice que quiere aprender como tú. ¿Le enseñas? Y así, poco a poco, el patio de don Aureliano se convirtió en algo más. En una escuela de fe, donde no importaban los trofeos, sino el coraje de intentarlo. Lucas se levantaba con el sol, alimentaba a los animales, enseñaba a los niños a cepillarlos, a escuchar sus ritmos, a entenderlos. No había gritos, no había golpes, solo paciencia y presencia, y Esperanza, siempre cerca, se volvió el maestro silencioso de todos. Una tarde, llegó al pueblo un periodista. Había escuchado la historia del caballo flaco, que casi gana una carrera imposible. Entrevistó a Lucas bajo el mismo algarrobo donde todo había empezado. ¿Qué aprendiste de todo esto?, le preguntó, grabadora en mano. Lucas pensó un segundo. Luego respondió sin adornos: que todos necesitamos que alguien nos vea antes de estar listos, y que creer en lo imposible a veces es lo más real que tenemos. El reportaje se publicó en un periódico de la capital. Y a la semana siguiente comenzaron a llegar cartas, donaciones y más niños. Niños con miedo, niños con historias duras, niños como él. Una mañana, mientras el cielo se abría de a poco, Lucas montó a Esperanza. No había carrera, no había aplausos, solo el sonido del campo, del viento, del mundo en pausa. Galoparon por la ladera, cruzaron el arroyo seco y subieron hasta donde el pueblo ya no se veía. Lucas cerró los ojos por un momento, sintió el ritmo del galope, el corazón del caballo latiendo bajo él, y entonces entendió. No era solo un sueño cumplido, era una historia que apenas comenzaba. Porque mientras exista un caballo olvidado, un niño sin voz o una esperanza flaca escondida en la esquina del mundo, Lucas correrá y la esperanza galopará. A veces, lo que parece roto solo está esperando que alguien lo mire con ojos nuevos. A veces, el verdadero valor no se ve en la fuerza de las piernas, sino en el coraje del corazón. Y a veces, la esperanza llega flaca, sucia, olvidada, pero con ganas de correr. La historia de Lucas y Esperanza nos recuerda que no necesitamos tenerlo todo para empezar, solo necesitamos creer, aun cuando el mundo entero se ría. Porque cuando alguien te ve, cuando alguien te elige, no por lo que pareces, sino por lo que puedes llegar a ser, eso puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. ¿Te hizo pensar en alguien? ¿Te recordó algo que viviste? Queremos leerte. Dale like si alguna vez creíste en lo imposible y comparte este video con quien necesite escuchar que aún hay esperanza para los que caminan en silencio. Y si tú también eres de los que siente que estas historias no deben quedarse guardadas, suscríbete al canal. Porque aquí, cada historia está hecha para recordarte que aún en el polvo puede nacer una leyenda, y la próxima podría ser la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente galopada del alma.